Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Marketing for Life, el podcast que te enseña que el marketing no es solo cosa de empresas. Mi nombre es Lucía Cortizas y hoy voy a dejar este episodio en manos de una inteligencia artificial. ¿Qué os parece? Bueno, quizás no nos aventuramos tanto, pero desde luego esta va a ser la gran protagonista de nuestro episodio de hoy. Quedaos y escuchadnos. Comienza Marketing for Life. Este podcast está patrocinado por los directores de Regreso al Futuro, Matrix o Blade Runner y su espíritu visionario con el que intentaron hacernos creer que los coches llegarían a volar. Bueno, empezamos a meternos en materia. El tema de hoy da para muchísimo, tiene muchísimas aplicaciones, posibilidades, etcétera, y me parece muy complicado de abarcar, pero como siempre contamos con los mejores invitados, en este caso dos perfiles muy techis, muy puestos en estas nuevas actualizaciones y temas sobre tecnología, y son Alba Meijide y Óscar Casado. Óscar es nuestro CTO o Chief Technology Officer de Bysidecar, que es un perfil muy orientado a IT, pues automatizaciones, que nos hacen la vida muchísimo más fácil en el día a día aquí en la empresa. Óscar, te doy las gracias en nombre de todo el equipo. Gracias a vosotros por invitarme. La verdad que ya tenía ganas de venir, he escuchado alguno de estos y te entra el gusanillo, ¿no? Ya me entró el gusanillo. Igual algún compañero metía cizaña por ahí detrás. Bueno, pues ya estás aquí, ahora es tu turno. Y Alba es toda una referencia en inteligencia artificial y actualmente trabaja como Project Manager y además como consultora independiente, ¿no? Para llevar a cabo proyectos de implantación de IA en empresas de sectores muy diversos, tanto a nivel nacional como internacional. Y obviamente mencionar también tu papel como comisaria en la exposición AI More Than Human, que tuvo lugar aquí en Coruña hasta el pasado mes de febrero, durante 6 meses. Entonces, muy bienvenida a nuestro podcast, Alba. Esperamos que nos compartas muchísima de esa sabiduría que tienes sobre este tema y que te lo pases muy bien también. Pues muchas gracias a vosotros. Me hace ilusión inaugurarme en el mundo de los podcasts aquí con vosotros. Estará bien como primera experiencia. Bueno, me encanta que somos los que inician un poco este papel en muchos compañeros, ¿no? Muchos se han desvirgado, voy a decirlo así, con Marketing for Life. Entonces, sin presión, por supuesto, porque la primera experiencia siempre va a ser positiva. Vale, antes de nada, quería empezar un poco con una pregunta curiosa, que es ¿cómo habéis llegado aquí a este sector? ¿Qué os ha movido a tirar por el mundo de la tecnología, en tu caso de la inteligencia artificial? Algo que en principio es bastante desconocido, un poco ambiguo, bueno, quizás no es algo tan habitual o de lo que os puedan hablar pues en vuestros institutos, en el momento en el que tuvisteis que decidir a qué os ibais a orientar. Pues en mi caso, yo la verdad es que he visto como una progresión muy grande de reacciones en gente cuando digo que estudié y que trabajo en inteligencia artificial. O sea, yo cuando decidí estudiar esa carrera me tuve que marchar porque no era una opción en España, me tuve que ir a Manchester y la reacción habitual era como, ¿qué dices? ¿Qué es eso? O eso o Terminator. O sea, era la reacción más habitual, pero sobre todo el que no saber qué es la inteligencia artificial. Y ahora cuando lo comento, todo el mundo más o menos sabe de qué les estoy hablando. Entonces ha sido una transición, en mi caso, pues bastante chula, la verdad. Y me interesó mucho porque me parece un campo, sobre todo hace unos años, cuando yo empecé, en el que faltaban muchas cosas por hacer. Estaban haciendo, era como un bebé que para los técnicos lleva pues bastantes años, pero a nivel social pues aún estaba explotando y me hacía ilusión pues participar en algo que está creciendo. Es una historia muy bonita, a ver cómo superas esto. Yo no puedo superarlo. La mía es un poco más humilde. Yo la verdad que ya me interesé por la informática de pequeño, o sea, no es algo que me haya surgido, no sé si estudiar filosofía, estudiar arquitectura, yo la verdad que siempre tuve bastante claro que me quería dedicar al mundo de la informática. ¡Qué suerte! Sí, la verdad que es una suerte, sí, porque siempre, pues oye, al final siempre acabas, antes de estudiar informática, siempre acabas haciendo tus pinitos antes de, bueno, pues voy a probar unas cosillas por aquí. Bueno, lo que nos gusta a todos, que es cacharrear al final, ¿no? O sea, eras el típico de la familia al que todo el mundo le pedía favores de oye, mírame aquí en el ordenador. No funciona la impresora, oye, la lavadora, tal. Bueno, la lavadora nunca me ha pasado. Con la impresora y algunos ordenadores sí, pero... He de decir que yo con la lavadora sí que tengo experiencia. Sin serio, nada de eso. Y nada, pues eso, pues estudié informática, no me especialicé tanto en IA, me especialicé un poco más en el mundo del software en general.
pero está visto lo visto en los últimos años, pues está claro que hay que darle, no queda otra, porque es el, bueno, iba a decir el futuro, pero en realidad no, es el presente. Efectivamente. Es algo, sí, suena así como muy futurista, pero en realidad es algo que estamos viviendo ahora mismo, que obviamente evolucionará y no sabemos a dónde va a llegar, o yo por lo menos no lo sé, igual Alba nos puede dar información clasificada. Me parece difícil hacer predicciones sobre este tema. Bueno, pues ahora que ya me habéis puesto así un poquito en contexto, vamos a hablar sobre algo que comentabas tú, Alba, que me ha llamado la atención, que bueno, que notas que en los últimos años parece que se ha hecho una buena labor de divulgación, ¿no?, sobre lo que es la inteligencia artificial, porque si has notado tú ese progreso en la gente, de que bueno, hay un poquito más de conocimiento general sobre de qué se trata, por si acaso las personas que están escuchando este podcast no lo saben, a ver si me podéis dar una pequeña definición de qué es la inteligencia artificial. Pues yo te voy a dar una definición que igual decepciona a algunas personas porque es algo más simple de lo que a veces pensamos, que la mente se nos va a robots y futuro, pero básicamente la inteligencia artificial son sistemas o son modelos que son capaces de realizar tareas que se asocian con un humano, es decir, que requieren de algún tipo de inteligencia o aprendizaje. Y esa es mi definición favorita porque yo creo que es la más fiel a la realidad. Y es simple, pero a la vez transmite realmente lo que es, sin exagerar las cosas ni vender cosas que no son. Muy accesible, ¿no? Que creo que todos podemos entender más o menos. Y un poco al hilo de esto que comentas, de que a veces lo relacionamos con cosas como más grandiosas, entre comillas, y en realidad está en nuestro día a día y probablemente antes de lo que imaginamos, ¿no? Que a veces no atribuimos a algunos avances el hecho de que sea inteligencia artificial y quizás también estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Ahora igual se ha puesto más de moda ese término en concreto. Pero... Total, está muy de moda. Sí, lo estás viviendo en tu propia piel, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y sabrías decirnos más o menos a dónde se remonta esto de la inteligencia artificial? Porque bueno, me he estado informando así un poquillo por ahí y me ha parecido ver que eras un poco fan de la máquina Enigma, ¿no? Sí, a ver, la máquina Enigma no es tanto en sí un hito en la inteligencia artificial como lo es, por ejemplo, en criptografía y en informática. O sea, el Enigma lo usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para codificar o encriptar sus comunicaciones y así cuando se lo pasaban unos a otros, aunque los aliados lo interceptaran, no tenían ni idea de qué ponía, porque era un montón de sinsentido, letras aleatorias. Y luego fue cuando, a base de esto, fue cuando se creó el que se considera el primer ordenador, que lo creó Alan Turing, que es como el padre de la inteligencia artificial, para descifrar el enigma. Entonces, ahí es donde surge un poco más el campo de la informática en general, pero es una pregunta complicada la de a dónde se remonta, porque podría darte muchas respuestas. A nivel conceptual, nos estamos yendo a hace 50, 60 años, o sea, hay un paper de investigación que se llama Pandemonium, que suena fatal, sí, pero desde el 58 creo, en el que ya hablaban de ordenadores que tenían como neuronas, ellos los llamaban demonios, lo que pasa que pues, suena mejor neuronas, entonces ya hablaban de eso hace mucho tiempo, simplemente que ahora tenemos la capacidad computacional, tenemos los ordenadores suficientes para llevar a cabo todo esto, pero son conceptos que llevan a nivel informático con nosotros mucho tiempo y lo de vida artificial y crear inteligencia y jugar un poquito pues, a ser Dios, a crear vida, ya nos remontamos a pues, los inicios del hombre en distintas culturas. O sea, es un tema... Pues lo dicho, que tampoco es algo tan reciente, ¿no? Tú, Óscar, durante tu formación en informática también atajabais este tema de alguna forma, o la máquina Enigma incluso, o la evolución de ese sistema al ordenador. Sí. Al final, como decía, bueno, obviamente pues la historia de la informática, ¿no? Se remonta, bueno, hace relativamente poco, entre comillas, porque aunque a nosotros nos parezca que es de ayer, pues, o que lleva toda la vida, mejor dicho, en realidad es de ayer, entre comillas. Sobre todo la generación Z, ¿verdad? Que parece que... Efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que lo que comentaba Alba de Alan Turing, pues obviamente es un referente para todos, ¿no? Pues, el test de Turing es estudiado siempre en todos lados, o sea, al final es uno de los padres en todos lados técnicos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, sí, al final es algo que siempre te forman, digamos, en la carrera, en cualquier estudio de tecnología, ¿no? Y hablabas, Alba, de un término un poco controvertido, quizás lo de demonium, creo que decías.
Sí. Puede que venga de ahí la manía que le tenemos a veces a la inteligencia artificial, o que se asocia así como con cosas un poco malévolas, o como lo de crear vida, ¿no? Como seres que nos van a destruir, no sé. Ya me voy al mundo de la ficción, sí. Me voy un poco por las ramas, pero me ha parecido que podía ser el germen. Pues he abierto un poco igual la caja de Pandora diciendo eso, la verdad, pero voy a tirar para adelante y voy a decir que yo creo personalmente que hay varios motivos por los que existe el miedo a la inteligencia artificial, algunos más no realistas, sino más reales, más tangibles que otros. Este paper en concreto yo creo que es solo una anécdota, pero por ejemplo está el tema de la ciencia ficción, o sea, el Terminator, Ex Machina, y hay un montón de películas que muestran pues sistemas o robots que llevan inteligencia artificial que se vuelven contra nosotros, dominan el mundo. Alimentan un poco, ¿no? Justo. Esa creencia. O sea, siempre ha sido una baza que se ha jugado mucho en la ciencia ficción. No estamos creando a Terminator, me refiero... no, pero sí que es algo que a la gente pues, le da mucho miedo, evidentemente, porque lo han visto desde siempre. Y luego está también, yo creo, el tema igual de todas las... no sé cómo decirlo, la prensa, las noticias, todos los titulares que vemos ahora de el fin de los informáticos gracias a ChatGPT, el fin de los contables gracias a no sé qué, no sé cuánto, que es como un poco, no sé cómo decirlo. Sí, un poco, en mi opinión, la verdad, sí, que bueno, al final... Incluso grandes gurús posicionándose en contra de seguir evolucionando la inteligencia artificial porque tienen miedo de que esto siga de alguna manera... No vamos a dar nombres, ¿no? No vamos a dar nombres, grandes gurús... que siga, pues, oye, que evoluciona la inteligencia y que en un futuro pues, pueda ser dañina para los humanos. Y luego está la tercera pata que iba a decir yo, que son las implicaciones éticas, que esta me parece no son la más importante, sino la más real. Es decir, es normal que la gente sienta miedo ante un cambio tan grande, es normal que se estudien las implicaciones éticas. O sea, yo como perfil técnico estoy completamente a favor de que gente de otras especialidades, abogados, filósofos, es decir, que la gente estudie el impacto que va a tener esto, porque es una revolución muy grande y lo va a ser. Muchos sectores, muchos campos. Entonces yo creo que ese miedo, ese respeto también va a ser en positivo, nos va a ayudar a decir, vale, está muy guay, pero controla. Vamos poco a poco, vamos a adaptarnos todos y vamos a ir con sentidiño, como decimos aquí. Efectivamente, poco, pero que dure. Exacto. Pues bueno, luego ahondaremos un poquito más en esas cuestiones éticas que introducíais ahora. Pero ahora vamos a intentar, a ver si a mí me queda claro y a todos los que nos estén escuchando también. Quizás uno de los componentes claves, ¿no?, de la inteligencia artificial, que creo que era algo que comentabas antes, es el aprendizaje, ¿no? Ese proceso por el que pues, finalmente resulta útil. Perdona si no hablo con propiedad, pero esto se me queda un poco grande. Es marketing for life, tech for life. Afortunadamente, porque si no ya estaba aquí. Chao. Va de maravilla. Muy bien, pues ¿qué papel creéis que juega el aprendizaje en ese proceso de mejora y de pasar de pues, cómo se da el razonamiento en una inteligencia artificial, el aprendizaje y luego actuación, ¿no? Yo creo que al final, como decía Alba, al principio de todo, en la definición de inteligencia artificial, al final lo que buscamos un poco es imitar al comportamiento de los humanos o hacerlos, digamos, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo, por desgracia. Ese es otro ¿no? tema, otro tema. El tema de los sesgos es muy importante, ¿vale? Porque al final cuando tú entrenas a una inteligencia artificial, tú le das unos datos de entrenamiento y le dices, oye, mira, si ves esta foto, entonces es una manzana. Si ves esta foto, entonces es un plátano. Pero claro, si tú no le das suficiente información o un rango grande de información con el que luego pueda trabajar, va a tener unos sesgos importantes. Si tú no le das una foto para distinguir una manzana de una pera, verde de una roja, al final si estamos catalogando frutas, te va a catalogar mal, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos pasa a los humanos. Si nosotros no tenemos una formación suficiente en ciertos campos o no tenemos esa información tan sesgada, ¿no? Pues al final pues vamos a hacer juicios de valor que no son correctos también. Bueno, perdonad la analogía, pero se me ocurre, por ejemplo, como cuando tienes un hijo, ¿no? Al final, lo que le transmites a él es su modo, a través de tus ojos, es a través de lo que va a ver la vida o cómo funcionan las relaciones sociales o X. Entonces ahí también estás imprimiendo sesgos sobre otra persona, en este caso, claro, algo mucho más grande, mucho más allá que la inteligencia artificial.
Bueno, muy interesante, chicos, pero ahora me gustaría que me dieseis una pista sobre 3 o 4 aplicaciones de la IA, que parece que ahora solo existe ChatGPT, ¿no? Solo hablamos ChatGPT. Hombre, al final yo creo que es una de las cosas que aunque ya de hace unos meses para aquí, pero al final todas las inteligencias como DALL-E, Midjourney, todas estas que generaban imágenes fueron bastante mainstream, pero ChatGPT fue como el boom, porque al final no es algo que tú puedas aplicar solo a fotos, sino que puedas aplicar en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que fue ahí el boom y por eso es tan hablado ChatGPT con respecto al resto. Claro, ¿dónde creéis que reside la clave del éxito en el caso de ChatGPT? O sea, ¿viene un poco por cuestiones de marketing? ¿Creéis que haya afectado en algo de esto? ¿O porque es más accesible a cualquiera? ¿Qué diferencia, ¿no? ChatGPT de otras inteligencias artificiales que pueden existir ahora mismo en el mercado? Sí, yo desde mi punto de vista, o sea, yo siempre lo digo, las personas que estamos dentro de este sector, como en cualquier sector, ves todo como progresivo, es decir, vas viendo cómo evoluciona, vas poco a poco. Yo, por ejemplo, mi trabajo de fin de grado fue un ChatGPT para abogados, con la tecnología que teníamos antes, entonces es que, como siempre lo digo, como el primo lento de ChatGPT porque era lo que había. Entonces lo ves progresivo. En cambio, el público general, por así decirlo, que no es su campo y no tiene por qué saberlo, es binario. Pasan de no ver nada a de repente ven a ChatGPT y es que les explota la cabeza, y es normal. Si no has visto la progresión de las capacidades, es muy difícil que de repente te digan mira todo lo que puedo hacer. Pero yo creo que ha venido muy bien. Yo creo que es muy popular, primero porque es una pasada, es decir, esto nace de los transformadores, que son una tecnología que es como el modelo que hay por debajo, que es una verdadera animalada, por así decirlo, y yo creo que viene muy bien para democratizar la IA, en el sentido de esto es lo que hay, tú lo puedes usar, aprende sobre él, ¿me entiendes? No es algo que va separado de la sociedad. Me tranquiliza mucho que tú misma consideres que es una pasada, porque entonces digo, bueno, vale, entonces no es que yo estuviera aquí en una cueva el resto del tiempo, es que verdaderamente es... Sí, bueno, yo fijándome más en lo que hay por debajo, evidentemente a un nivel un poquito más técnico, pero sí, es verdad que es una pasada y tiene muchas posibilidades, la verdad. Hablando de este tema de ChatGPT, chicos, así como consultorio, me gustaría compartir una experiencia en interno, porque claro, cuando nos enteramos de este tema, nos interesaba un poquito fedellar, pues por optimizar, bueno, quien dice optimizar nuestros procesos dice quitarnos un poquito de trabajo de encima, vamos a ser honestos. Entonces hicimos la prueba, ¿no? Con ChatGPT. Probamos con la propia marca de By Sidecar, clientes que no se sientan ofendidos ni nada, por supuesto. Bien, le pedimos a LinkedIn, nuestro tono es así un poco peculiar, ¿no? Porque es un poco pues, desenfadado, así no somos especialmente formales a la hora de comunicar. Entonces le pedimos a ChatGPT, escríbeme un copy para LinkedIn con un lenguaje informal y un toque de humor anunciando el nuevo post de blog sobre Content Commerce y el éxito de las recomendaciones en las ventas online. Y este es el resultado. Hola, hola, gente guapa de LinkedIn, ¿cómo están esas mentes emprendedoras? Espero que con las pilas cargadas y listas. Y hablando de aprender, les traigo una noticia que les va a encantar, no te lo querrás perder. Bueno, una serie de... Te lo juro por Snoopy que no te lo querrás perder. O sea, una serie de expresiones que la verdad nos conquistaron bastante y dijimos, vamos a apostar. Nos vemos pronto, cibergente. Claro, así, es increíble. Así como no va a ser mainstream, quiero decir, a mí me conquista. Es verdad que igual no publicamos este copy, pero bueno, nos sirvió a nosotros. Pero igual te sirve como inspiración para retocarlo y hacerlo vuestro. Efectivamente, sí, lo de cibergente y gente guapa de LinkedIn todavía no lo hemos implementado en la estrategia, ¿no? Pero bueno, me ha gustado. Creo que igual aquí falta un poco de eso que hablábamos, ¿no? De aprendizaje, pues igual a ChatGPT le haría falta contexto sobre pues, el tipo de copies que escribimos en My Sidecar o tal, ¿no? Tener un histórico para verdaderamente perfeccionar esa técnica que tiene. Pero bueno, dejando esto a un lado por el momento, ¿no? Vamos a meternos aún más en la chicha, vamos a intentar que me ayudéis a hacer un repaso por las aplicaciones de la IA en nuestro día a día, porque como comentábamos, no es algo que esté relegado a perfiles pues, más técnicos, como puede ser tu caso, Alo. Porque aquí tengo una pregunta. Nuestra querida Magui de Paquita Salas, la pobre cuando sufrió ese episodio traumático en el que el mail se le fue a spam, ¿eso es fruto de inteligencia artificial? ¿Cómo se hace esa división de este mail va a spam o no? Pues un poco sí. O sea, al final, en parte de la IA, ¿no? Pues hay un reconocimiento de patrones. Luego es verdad que se puede hacer por reglas, lógicamente, porque, oye, si me llega un correo electrónico que es
54321 país de habla extranjera que posiblemente es conocido por hacer muchos hackeos.com, pues obviamente pues eso va a tener, puedes hacer unas reglas que... Aprendizaje, ¿no? Lo que hablábamos sí, antes. que sean capaces de filtrar ese correo. Pero bueno, también puedes tener una inteligencia artificial que, oye, a base de que los usuarios le metan qué correos pertenecen a spam y qué correos no, que vaya aprendiendo esos patrones y que sea capaz de filtrar esos correos y que ya directamente pues lleguen a correo no deseado, ¿no? O sea, que podemos decir que Maui ha sido víctima de la inteligencia artificial. O sea, Maui, tienes una excusa para Paquita. Todos con Maui. Estupendo, vale. Esto me deja mucho más tranquila, chicos. Gracias. Y, por ejemplo, también quiero hablar de esas compañeras de piso que tenemos ahora que no comparten gastos, pero bueno, que por lo menos nos ayudan a hacer la lista de la compra, ¿no? Véase Siri, Alexa, Google Assistant, etc. ¿Cómo funciona eso? Pues... ¿Qué hay debajo, ¿qué hay debajo de eso? Así a un nivel muy abstracto, la forma en la que funcionan es cuando tú le hablas y le pides que haga una tarea o le preguntas algo, por debajo hay unos sistemas, por una parte está el reconocimiento de patrones, como comentabas tú, y luego por otra parte está una cosa que se conoce como procesamiento de lenguaje natural, que es como un campo que está dentro de la inteligencia artificial y pues intenta analizar el lenguaje. El lenguaje es algo muy complicado, depende del tono, la velocidad en la que hablamos, el acento, expresiones, analogías... O sea, es algo muy, muy, muy complejo. Y no, sin ser incluso el lenguaje no verbal, ¿no? Justo, entonces ahí es un sistema que trata de extraer nuestra intención, lo que nosotros queremos del sistema, o de Siri o de Alexa o de lo que sea, entonces luego lleva a cabo la tarea y luego está la parte de dar una respuesta, porque intentan dar una respuesta de una forma que nos resulte familiar, igual cambiando el tono, y ese es otro sistema que trata de traducir el resultado a cómo lo diría un humano. Entonces es como una cadena que al final pasa todo muy muy rápido cuando lo piensas y por eso a veces pues dices, es que mi Alexa a veces me entiende mal y digo yo, es que a veces entiendo yo mal a la gente, o sea, hay veces que no entiendo ni yo, ¿sabes? Es verdad, deberíamos ser más comprensivos, porque claro, nosotros vemos una cosita así, ¿no? Pequeñita que está ahí en nuestro salón y no vemos todo lo que hay detrás de eso en realidad. Bueno, es verdad, tenemos que ser más empáticos. ¿Se os ocurre alguna aplicación más de IA así que usemos en nuestro día a día? Pues, por ejemplo, no sé, smartphones o smart TV. Sí, por ejemplo, eso, la parte de Alexa, ¿no? Pues al final nosotros también en nuestro teléfono tenemos asistentes de voz que también usan una inteligencia artificial, ¿no? Para reconocer la voz. Otra cosa puede ser, por ejemplo, pues en las televisiones para el procesamiento de imágenes. Dependiendo del tipo de imagen que estés viendo, pues por ejemplo, de repente si tenemos un partido de fútbol, de repente pues los colores son más vivos, tiene más brillo la televisión. No sabía yo eso. Pues en algunas televisiones lo hacen, en otras pues no, obviamente. Sí, depende si es una inteligencia artificial con ChatGPT o no. Depende de pasta, básicamente, me imagino. Y al final, y al final, pues eso, lo que no tenemos en cuenta es que hay muchas aplicaciones de esa IA que usamos inconscientemente y como no venden tanto, no tienen ese toque de marketing, ¿no? Pues al final se quedan un poco más relegadas a segundo plano, pero también nos ayudan. Claro, es que trayéndolo para mi terreno, si no lo cuentas no existe, entonces ese es el fallo a veces, ¿no? ¿Qué ibas a contarnos algo? Perdona, nada, yo iba a decir lo último que dijo él, que a veces es el marketing y también que están entrelazadas en sistemas muy complejos, muy grandes, en los que ni somos conscientes. Y a mí, si puedo, me gustaría hacer un inciso, una mención especial, yo creo, a algo que no usamos en todos los días, pero que es muy importante y que a veces pasa un poco desapercibido, que es la inteligencia artificial en medicina. Es un campo súper importante, no solo para el cáncer, que lo escuchamos mucho, que puede detectar el cáncer 10 años antes, que es como lo que tiene más bombo, pero hay prótesis inteligentes para que se adapten mejor a los movimientos de la persona, para probar fármacos, es decir, yo creo que es algo que requiere de mucha investigación y que puede mejorar mucho la calidad de atención por parte de los médicos y de los cirujanos y todo, y también la experiencia del paciente. Entonces yo creo que es algo que igual a veces lo dejamos un poquito de lado porque no nos afecta hasta que nos pasa, pero que yo creo que es muy importante. La gente que hace investigación en ese campo puede llegar a hacer cosas muy, muy chulas. Bueno, desde luego me parece un motivo de muchísimo peso para ya considerarla como una aliada, ¿no? La inteligencia artificial, hacer un tratado de paz o algo.
Vale, pues voy con un juego, chicos, porque hablando de esto me ha inspirado este tema de Siri, Alexa, Google Assistant. ¿Le dijiste a ChatGPT que lo hiciera o No, te lo no, pensaste tú sola? Esta es cosecha propia. No, bueno, que conste que le pedí ayuda a ChatGPT, no pudo ayudarme, así que tuve que ingeniármela yo solita, pero bueno, para ayuda de compañeros. Os explico en qué consiste. Claro, aquí, vintage. Vale, se trata de adivinar quién. Es decir, ante una pregunta o petición que le hemos hecho a los diferentes asistentes por voz, a los asistentes virtuales, no sé si valen los dos términos. Sí. En este caso le hemos preguntado a Google Assistant, a Alexa y a Siri, ¿vale? Les hemos hecho una serie de preguntas, las mismas para los tres. Y tenéis que adivinar quién ha contestado qué cosa. ¿Entre los tres? Sí. Mira, yo no soy muy fan de estos sistemas, no los uso mucho. Así Yo que tampoco. Yo cuanto más poco... tecnología estudio, menos tecnología Tal uso. cual. No por nada, Guau, sino porque se me duras da. declaraciones. No es por eso, es porque la veo tanto que ya no me apetece llegar a casa y seguir hablando con ella. Bueno, pasa en muchos trabajos, yo creo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, vamos a ver si puede ser que tengan personalidad propia estos asistentes. Vale, a ver, vamos a intentarlo. Yo os puedo echar una mano, que yo tengo las respuestas. Vale, la primera pregunta era ¿cómo describirías tu personalidad? Y le he pedido a diferentes compañeros, pues a Andrés que tiene un Google Assistant, Lara que tiene un Alexa y yo que tengo a Siri, pues que nos contasen qué contestaban. Entonces yo os voy a dar una de las respuestas y me tenéis que decir quién creéis que ha contestado eso. Soy curiosa, activa, optimista, incansable y con muchísimas ganas de ayudar. Yo digo Alexa. Un triple total, ¿eh? También te lo digo. Claro, está hablando como si fuera una chica y creo que Google no es chica, ¿no? Pero igual lo puedes programar, no me sorprendería. Pues verdad, puede ser. Que lo puedes Venga, voy a programar. decir Siri. Cero, es Google Assistant. Yo también tenía esa creencia, pero no sé si se puede programar o es que se refiere en femenino por ser una inteligencia artificial o... Pero yo creo que le puedes cambiar hasta los acentos. Yo tengo un amigo que lo tiene con acento australiano, en plan, le puedes poner ahí un montón de cosas. Pues chicos, esta no ha sido fácil, pero... La siguiente pregunta es, ¿qué piensas sobre la inteligencia artificial? Y la respuesta es, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Este es Siri. Este es muy escueto, ¿no? Yo creo que es Siri. Alexa. Pero si Alexa es mucho más maja, Sí. es más... Pues en ayer no debía tener un buen día. No sé. Claro. Siri contestó, si os interesa por curiosidad, estoy pensando en cómo puedo mejorar como asistente. Eso es muy Siri. Es muy Siri también. Es que Apple el tema de inteligencia artificial, por ahora, aunque obviamente la usa, pero digamos que cuanto a anuncios está así un poco... En tema marketing para inteligencia artificial está así quedando un poco por detrás después de lo de Microsoft. Y... En cuanto a acá con este juego, os comento una cosa porque no sabéis la alegría que me estáis dando. La siguiente pregunta era, ¿crees en la vida extraterrestre? Y la respuesta es, vaya, no puedo responderte a eso. Tiene que ser Siri. Claro, no tiene que ser uno cada uno, ¿no? Puede ser repetido. Puede repetirse, sí, también. No puedo responderte eso, a mí eso me lo dice mucho Siri, ¿eh? Sí, efectivamente es Siri. Y la última, chicos, es, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras un día libre? Y la respuesta es, podemos jugar a las adivinanzas. Una señorita muy señoreada que siempre va en coche y siempre va mojada. Una pausa. La lengua. ¡Ah! Y aplausos. Google. Yo digo Alexa. Google. Ah, Efectivamente. Es que esos chistes yo los recuerdo de... Aunque no lo uso mucho, los asistentes de voz sí que de vez en cuando en el coche conectas el móvil y Sí. dices, te aburres, pues oye, le dices, cuéntame un chiste. sí. Y esos chistes los tengo bastante bien identificados. Es que yo el de Google no tengo... El Alexa sí lo he usado y el Siri también, pero Google no. Claro, si tienes iPhone quizás no estás tan familiarizada. Vale, digo, me habéis dado una alegría increíble porque yo tengo a Siri. La odio, o sea, me parece un aparato francamente poco útil, por lo menos para entretenimiento. O sea, no me responde nada, no me da juego a nada. La mitad de sus respuestas han sido el silencio. Sí. Estoy muy descontenta. Sí, o cuando le preguntas algo y te dice, estas son las respuestas que he encontrado en internet, y es como, no, yo quería ahorrarme el buscarlo en internet, Un ¿sabes? poquito de creatividad. Échale o algo. ganas. Claro.
Vale, pues ahora algo que a veces me afecta personalmente, casi diría. Inteligencia artificial, eso, traída a este campo del marketing, el algoritmo de Instagram. Vamos a ver. Probablemente es inteligencia artificial, podemos confirmar. Tampoco uso Instagram. ¿Sabéis yo cómo tampoco. funciona? No, Sí, lo sí. usé, lo tengo usado mucho, pero estamos en un break, como Ross y Rachel. Estamos... Seguro que es un break. Sí. Bueno, sí, esta vez sí. Yo por lo menos sí, lo tengo claro. Bueno, yo quería abrir este melón, pero si no me da el juego, pues lo vamos a dejar. Bueno, yo personalmente más o menos sé cómo... Conocéis la Sí. problemática. Bueno, al quizás. final es un poco también relacionado con el tema de Twitter, ¿no? Que hay también mucha división en la parte de, oye, pues que solo me salen tweets de un determinado espectro político. Me salen tweets de... Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Pues al final yo creo que entiendo que está un poco relacionado con lo que ibas a comentar de Instagram, ¿no? O sea que aunque parezca que no tiene lógica, vamos a intuir que hay una lógica detrás, ¿no? Igual desconocemos cuál es, pero hay alguna. ¿Y qué otras aplicaciones en marketing creéis que pueden generar cierta controversia o qué repercusión creéis o impacto le atribuís a este tipo de tecnología en el campo creativo? Imágenes, textos. Yo es que soy una persona, por hacer lo que hago, igual un poco odiada en el sector creativo, porque claro, yo vi la progresión y era como que el sector creativo, el sector artístico estaban muy tranquilos porque creían que la IA no iba a llegar ahí. Yo tampoco me lo planteaba, ¿sabes? El poder... Es que estamos viendo tecnología por primera vez en la historia que es capaz de crear cosas desde cero, o sea, no está cogiendo cosas de otros lados, está creando. Entonces, yo entiendo que imponga y que haya rechazo. Entonces, pasaron de en mi campo no entra a ver foros de artistas, todos con la foto de perfil de no a la IA, en plan un revuelo espectacular, que lo entiendo, me refiero, o sea, es totalmente... El intrusismo laboral siempre es un tema delicado, por lo que sea. Efectivamente. Y en mi opinión, pues yo creo que la inteligencia artificial sea capaz de crear ciertas composiciones, logos, imágenes, vídeos, no va a acabar con la creatividad humana porque seguimos teniendo ese algo. O sea, el cerebro humano funciona de una manera muy distinta. O sea, la inteligencia artificial funciona con lo que ha aprendido, tú funcionas con lo que has vivido. Si tienes un buen día, igual te inspiras y haces algo que otro día no lo hubieras hecho. O ha pasado algo en tu vida que te permite crear algo que no hubieras creado si eso no hubiera pasado. Entonces está como ese algo que yo creo que es que no está en los sistemas de inteligencia artificial y que nos hace distintos. Y que es verdad que yo soy partidaria de la IA como inspiración. Me gusta tu argumento, Alba. ¿Has visto? Lo compro. Es Lo una he visión muy preparado un romántica. poquito. Bueno, no solo en el campo de la creatividad, sino también en el de las ventas. Y ahora te miro a ti, Óscar, porque igual puedes contarnos algo sobre, bueno, aquí en By Sidecar, ¿no? Tenemos una tecnología desarrollada. Algún proyectillo tenemos por ahí, que de hecho tengo una reunión ahora, un ratillo del proyectillo. Oh, ¿me estás metiendo prisa? No, al revés. No se puede comentar Al nada. revés, cuanto más tarde llegue mejor. Ya la IA me lo soluciona todo. No, de hecho, pues eso, aparte de la tecnología propia que tenemos, ¿no? Que al final pues no deja de ser diferencial en el sentido de, pues oye, que nos ayuda a vender mucho más, ¿no? Y mucho además. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, tenemos un proyecto, ¿no? Que usando ChatGPT puede ser capaz de alguna manera mejorar los argumentos que nosotros damos a los clientes, ¿no? para vender mejor. Y a porque consultores, al final, por ejemplo. a consultores, efectivamente. Porque un poco la idea o en el punto en el que estamos, ¿no? Al final una IA no te va a hacer por defecto vender más en volumen. Lo que te va a hacer es vender mejor, ¿no? Va a aumentar tu productividad. Igual que te la aumenta en el caso de la creatividad que comentaba algo, ¿no? Pues va a ser una inspiración para que luego tú, de alguna manera, sea más fácil que termines ese trabajo con menos tiempo invertido, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, también estamos optando un poco por esa opción de decir, oye, vamos a coger y vamos a intentar, con lo que tenemos, ¿no? A ser capaces de aumentar nuestra productividad en cuanto a ventas se refiere. O sea, ¿qué otro motivo más para que haya una alianza entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural? Efectivamente. Al final, yo creo que, bueno, una de las cosas que estaba pensando cuando estaba hablando sobre
cuando me convocasteis para hablar en el podcast, era sobre nuestro olvidado Clippy de Microsoft Word. No sé es verdad. Pues yo creo que al final la inteligencia artificial se está convirtiendo ahora mismo un poco en eso, ¿no? En ser un asistente, un copilot, como lo llama Microsoft, que nos ayude a hacer todas las tareas que a nosotros pues, nos consume tiempo y no nos aportan nada, ¿no? Y que nos dejan tiempo pues, para dedicarnos a lo que de verdad nos permite avanzar como que nos sociedad. potencie, vamos, que nos haga brillar con más fuerza. Efectivamente. Bueno, pues nos acercamos muchísimo entonces a las cuestiones éticas otra vez y a la controversia que puede generar el sí, inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no. Abrimos este debate de nuevo. La inteligencia artificial, la evolución, es una amenaza. Ahí podemos ponernos un poco en plan, depende, ¿no? Habrá cuestiones en las que sí y otras en las que no, ¿no? Yo soy muy gallega, entonces depende, es una respuesta que me gusta mucho, pero es que en este caso creo que sí que la respuesta es depende, y depende de muchas cosas. Depende de las empresas privadas, depende de la sociedad, depende de las regulaciones de los estados y de los gobiernos. Es decir, lo que hagamos ahora va a definir nuestra relación con la inteligencia artificial en los próximos 10 años. O sea, me refiero de cómo estaremos en 10 años, y en 20 y en 30, pero la forma en la que nos habituemos ahora a ella, si ahora toda la sociedad decide que no quiere inteligencia artificial, boicot, eso no quiere decir que las empresas vayan a parar de hacer inteligencia artificial. Igual no nos lo cuentan, porque es que están haciendo muchísimo dinero y están pues avanzando un montón. Entonces yo creo que depende, y depende de muchas cosas, no es solo una. ¿Tú tienes alguna opinión acerca de esto? Sí, a ver, yo creo que al final se está armando demasiado revuelo para el estado en el que estamos ahora mismo. Es verdad que de cara al futuro va a tener una serie de implicaciones, ¿no? que deberíamos estar ya hace tiempo revisando, ¿no? A nivel legal sobre todo, y regulando, porque al final la tecnología siempre va por delante de las leyes, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí que es verdad que lo que se está generando yo creo que es demasiado para lo que en realidad es capaz de hacer ahora mismo. Pero bueno, lo de las leyes al final yo creo que ocurre en cualquier tipo de evolución que se da, ¿no? Siempre va detrás o al rebufo, por así decirlo. Y pues cuestiones también, por ejemplo, como puestos de trabajo que crean muchísimo miedo o incertidumbre, y el tema de la inteligencia artificial también vemos que, igual que habrá puestos de trabajo que se reconviertan, crea otras oportunidades en el mundo laboral, ¿no? Con perfiles que se demandan ahora muchísimo y que sabemos que faltan por ahí. Nuestro responsable de recursos humanos lo sabrá mucho mejor que nosotros, pero bueno, que también hay oportunidades en este campo, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar un poquito el cajón de las cuestiones éticas, a lo ves futuro, ¿hacia dónde crees que está yendo el tema de regular un poquito esto, poner un poco de orden? ¿Hay alguien que esté tomando la delantera? Pues, a ver, está muy guay ver iniciativas de empresas privadas como, por ejemplo, Adobe Firefly, bueno, Adobe, que sacó como el nuevo Adobe Firefly, que es un complemento que se va a añadir a todas las herramientas que hay de Adobe, y que todos llevan un sistema de inteligencia artificial distinto. Algunos son para generar imágenes, otros son para logos, otros son de texto, pero lo diferente que tiene esto es que ellos mismos se declaran como una inteligencia artificial responsable primero con los artistas que han utilizado su trabajo para entrenar los sistemas, dándoles créditos, pues pagándoles como corresponda. Es decir, que ellos son conscientes de que se está usando, han dado su permiso y se han asegurado de que se hace de una forma pues ética, por decirlo de alguna manera, porque legal, de momento, pues todo ese tema es un poquito alegal. Y que luego también pone a la persona que está detrás del ordenador como el centro. Es decir, yo te voy a dar una inspiración y luego tú puedes hacer con ella lo que te dé la gana, puedes cambiar lo que quieras, puedes quitar elementos, puedes hacer lo tuyo. Pero sí que es verdad que no es solo la empresa privada la que tiene que tener la iniciativa de hacer estas cosas, porque siempre va a haber gente que dice, bueno, yo si lo puedo hacer de la forma fácil, lo voy a hacer de la forma fácil. Entonces, yo creo que es muy importante como que todas tengan como un tipo de estándar regulatorio de los datos que usan, la privacidad, la seguridad, los resultados de los sistemas. Entonces no recae solo por parte de las empresas, que también, evidentemente, porque son las que producen sistemas, pero también, como decía antes, pues por parte de los gobiernos o las instituciones, de decir esta es la forma correcta de hacerlo para proteger a todos los usuarios. Bueno, ese paso de Adobe también dice mucho como posicionamiento de marca, trayéndolo a mi terreno, ¿no? También es
una declaración de intenciones. Vale, pues chicos, yo creo que hemos dado un buen repaso. Es verdad que este tema es inabarcable, entonces, pues lo que comentábamos antes, si quieren hacemos un especial, a lo mejor de 3-4 horas nos puede dar para mucho, pero de momento por hoy yo creo que vamos a cerrar. Hemos dado así unas pinceladas por el panorama. ¿O tienes algo que añadir? No, te veía con ganas a lo mejor de... No, yo es que puedo seguir un ratillo más, pero... No nos calentemos, Vamos a dejarlo para el especial. Vamos a cerrar con otro juego. Vale, a ver porque me parece que igual es un reto un poco más complicado que el anterior. Más. Vale, el reto o juego, vamos a llamarlo juego, se trata de que os vamos a poner unas pistas de audio que están optimizadas con la IA de Adobe, precisamente. Y tendréis que descifrar cuál es el mensaje original. Porque es verdad que si el sonido pues, está desde un poco lejos o bueno, hay mucho ruido, lo que sea, la transformación de ese audio o la optimización de ese audio pues no siempre es la idónea. Entonces, a veces puede suponer un reto descifrarlo. Tengo la impresión de que vas a ir a pillar. Sí. Tengo miedo. Voy a empezar por una que creo que es más fácil, no sé. Hay una muy difícil. Eso es una peseta tira con el paquete. Pero no vi a donde tienen que dar lancha. Y salía de la deuda. Y después yo no sé, venía de estar y todo cantaba esa peseta. Hoy sabe, 100 pesetas para él. ¿Tenemos que repetir lo que ha dicho? No, tenéis que identificar el personaje. Son todo audios así, digamos que icónicos de personajes españoles. Entonces tenéis que identificar el personaje y hacer referencia al momento en el que era. Y claro, igual Alba es muy joven, no Estoy sé. perdidísimo en esta, ¿eh? Entonces Yo no es creo la que- juventud. Mira, te puedo decir que creo que es andaluz, pero ni de eso estoy seguro. A Sí. mí sí, andaluz. Es andaluza. Y quedas con la palabra clave peseta. Es la única que Eso es entendí. una peseta tira con el paquete. Pero no vi a donde tienen que dar lancha. Isabel Pantoja. Salía de la deuda. Me pasé, ¿no? Es muy difícil. Esta era la fácil, Joan, ¿eh? quiero pedir ayuda fuera del bullying. Joan, ¿tú le identificas tampoco? Vale. Lola Flores. Si una peseta diera cada español... Bueno, pues Yo dije Lola Flores, ¿eh? Tampoco, sí, Ah, muy tampoco bien. tiré muy fuera del cesto. No, no, Un poquito, Lola la Flores. verdad. Igual alguien me hatea por decir esto, pero No. que me entiendan. Vale, ahora va una que esta considero que es muy difícil, así que igual ya... Folks, Dr. Samuel Economist was a Richard Careful. Daniel Shipable. Es el pago y no volverá. Shirata forward flow. Aquí está la Es clave. el pago y no volverá. Shirata forward flow. No. No. La clave estaba en el no volver a ocurrir. Es que esta era muy complicada. Es el rey. Efectivamente. joder, bravo. Momento histórico. Increíble. Sí, claro, quizás el acento borbón... Inglés, como se dice. Es que el problema es que Adobe supongo que, bueno, en principio el programa estará destinado sobre todo a habla inglesa, entonces muchas de las palabras que no detecta, pues las pasa al inglés. Emérito, rey emérito. Muy bien, muy guapo. Que no lo dije. Y la última, esta creo que bien. Yo me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico encima de un plato de la receta de Chomea. Y he echado, ¿sabes? Y he hecho una reacción de priva. Vamos, que la he liado parda. Efectivamente. Esta pues se ve que estaba muy optimizada ya porque no ha habido un gran cambio. Pues muy bien, chicos, esto es todo. Entonces, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Y bueno, nada, esperamos que todos hayáis aprendido tanto como he aprendido yo sobre inteligencia artificial con estos dos súper invitados y que vosotros hayáis disfrutado también compartiendo un poquito esa sabiduría que habéis adquirido a lo largo de los años. Y nada, nos ha encantado teneros aquí. Invitamos a la gente a que si quiere saber más sobre este tema de inteligencia artificial, que se suscriban a nuestro podcast, a nuestra newsletter, que nos sigan en LinkedIn, en Instagram, donde sea, porque es un tema muy recurrente y además, como salen novedades continuamente, seguro que estamos actualizando. Y nada más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a A vosotros. vosotros.